Este es el Voxflix X9 Ultra, un proyector Full HD con posibilidad de reproducir contenido hasta en 4K, tiene 1200 ANSI lumens en cuanto a brillo, tiene Android 11 como sistema operativo y promete una vida útil de hasta 60.000 horas. Y antes de pasar a su reseña te mostraré algunas cosas importantes que debes conocer. Lo primero y muy importante es que este proyector cuenta con la posibilidad de ser inclinado hasta un ángulo de 30 grados. Segunda, cuenta con dos cámaras, una para corrección de autoenfoque automática y otra para corrección trapezoidal automática, aunque también lo puedes realizar de forma manual. Tercero, en la parte posterior tiene todos sus puertos o entradas, tiene uno infrarrojo, tiene dos puertos USB, tiene un puerto para conectar o adaptar una micro SD, tiene un puerto para un cable HDMI y también un puerto auxiliar. Y por supuesto el puerto para conectar el cable de energía. Cuarto, de forma fácil, en la parte posterior puedes quitar esta tapita para limpiar el filtro de polvo. Y también es bueno que sepas que este proyector es relativamente liviano con tan solo 1,86 kilogramos. Y quinto, su control remoto es relativamente pequeño, es cómodo al agarre, tiene pocas teclas pero suficientes para todo y se carga con dos baterías desechables AAA. Una vez conectado a la corriente eléctrica lo puedes encender desde aquí o desde el botón de encendido del control remoto. El sistema operativo, como te mencionaba, es Android 11 y por supuesto tienes la posibilidad de acceder a la Play Store de Google para instalar aplicaciones que encuentres desde aquí, pero también las puedes instalar de forma externa en formato APK, bien sea por ejemplo a través del downloader o por ejemplo a través de una memoria USB o de la tarjeta micro SD. Instalé varias aplicaciones, unas ya vienen preinstaladas como por ejemplo Netflix o YouTube, pero también instalé HBO Max, Disney Plus, entre otras como por ejemplo Crunchyroll como te muestro y funcionan muy bien. Aquí en Crunchyroll puedes cambiar por ejemplo el idioma o los subtítulos dependiendo de la disponibilidad de cada capítulo. También puedes acceder a cambiar el modo de imagen entre estas opciones, estándar, vívido, realista o también está este modo personalizable en donde puedes modificar el brillo, el contraste, la saturación de color, entre otros parámetros a tu antojo. Y una vez seleccionas el modo de imagen que más quieras, vuelves atrás y vuelves a reproducir el video que dejaste de la aplicación que sea que estés utilizando. Por cierto, de acuerdo a la aplicación AIDA64, este proyector tiene 2 GB de memoria RAM, un espacio de almacenamiento aproximado de 10,9 GB, tiene un procesador ARM Cortex A53 de 4 núcleos y posee una GPU Mali G31. Esta será la pantalla de inicio del sistema operativo de este proyector. Aquí tienes varias opciones. Por ejemplo, acceder a la opción de Bluetooth para emparejar si quieres una barra de sonido, entre otros dispositivos. También encuentras todas las opciones propias en cuanto a proyección, como por ejemplo el autoenfoque, también la corrección trapezoidal. Todo esto lo puedes realizar de forma automática o si así lo requieres, también lo puedes accionar de forma manual. Otro aspecto muy importante tiene que ver con que con este proyector puedes utilizar tu smartphone para compartir la pantalla de tu dispositivo móvil. Como tal en el proyector, a través de estas opciones se puede tanto con dispositivos con iOS como también por supuesto con aquellos con Android. Entonces, por ejemplo, con un smartphone con Android, activa la función Miracast Receiver en el proyector, después te vas a tu teléfono Android y activas la opción, en este caso Smart View de los teléfonos Samsung. En otros dispositivos se llamará de una forma diferente. Le das clic aquí donde dice aceptar y en pocos segundos la pantalla de tu teléfono móvil será transmitida en el proyector de esta manera con una muy buena latencia. Obviamente ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red Wi-Fi para que esto sea posible y se lleve a cabo de la manera más rápida, aunque de esto también depende la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar, pero en general a mí en este caso me fue muy bien con la señal de 5 GHz. Por cierto, es muy importante que sepas que este proyector cuenta con Wi-Fi 6, reconoce obviamente redes de 2,4 GHz y de 5 GHz y puede trabajar con ambas al mismo tiempo, pero el router que te provee esas señales también debe ser compatible con Wi-Fi 6. De lo contrario, solamente podrás trabajar con una de esas señales. En este caso, mi router no es compatible con Wi-Fi 6, por lo cual solamente trabajo con la señal de 5 GHz y en este caso va increíblemente bien, con una muy buena fluidez y velocidad de carga de videos.
Los ángulos de visión serán muy buenos, de hecho diría que son perfectos, los colores no van a perder volumen ni van a lucir blanquecinos, aunque el ángulo de visión sea amplio como puedes percibir. Este proyector tiene la capacidad de acomodar la pantalla de acuerdo a si encuentra un obstáculo en camino. En este caso yo haré el papel de ese obstáculo, me coloco aquí, entonces activo esta función y en unos pocos segundos el proyector de forma automática acomodará la pantalla evitándome a mí, que en este caso sería el obstáculo. Si me vuelvo a colocar, vuelvo y activo esta opción y en pocos segundos volverá y acomodará la pantalla, en este caso obviamente más pequeña, para evitar, como te digo, ese obstáculo. Por cierto, el diagonal máximo de pantalla que puedes alcanzar con este Voxflix X9 Ultra será de hasta 150 pulgadas a una distancia de 4,6 metros y 2,7 metros será máximo de 80 pulgadas o más pequeño si así lo requieres. También puedes conectar algún dispositivo al puerto HDMI, bien sea por ejemplo una TV Box o por ejemplo, y muy importante, una consola de videojuegos, y la respuesta en general será muy buena teniendo en cuenta que se trata de un proyector. Por último, debes saber que este proyector es relativamente silencioso y cuenta con un altavoz de 5 watts que puede ser más que suficiente para una habitación pequeña o incluso una mediana, o por lo menos te puede sacar de apuros si no cuentas con una barra de sonido ni otro dispositivo de audio que sea más potente. Aquí te dejo con una pequeña prueba. Para finalizar, quiero decirte que el link de compra lo encuentras en la descripción y en el comentario fijado. Y si me preguntas si te recomiendo o no este proyector, te diría que sí, si tienes un bajo presupuesto. O sea, obviamente hay mejores opciones, pero son mucho más costosas. Pero en general, como te digo, es una muy buena opción si no quieres gastar mucho dinero en un muy buen proyector con una buena cantidad de brillo para una habitación tenue o totalmente oscura. No siendo más, si este video te ha gustado, dale click al botón like, suscríbete a mi canal si no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.